bienvenida a Germán Rodas Chávez, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, en vivo desde Quito. Germán, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Un gusto estar con usted. Al contrario, mil gracias a usted por aceptarla en un tema tan complejo. Llevo aproximadamente, ahora le voy a decir, llevo aproximadamente un mes haciendo investigación precisamente sobre los casos de corrupción y cuántos eran. Lo primero que detecto es que hay casos de corrupción vinculados a COVID, pero empiezo a ver el volumen de los casos de corrupción y es impresionante la cantidad de denuncias que hay y de presuntos actos de corrupción en sobreprecios y muchas cosas que usted conoce. Y es donde digo, a ver, aquí hay un problema mucho mayor, porque si bien es cierto que desgraciadamente hay miserables en todo nuestro planeta, el volumen es impresionante. El volumen de casos de corrupción vinculados a COVID es una cosa escandalosa. Yo le pregunto, Germán, ¿por qué? Por un sistema de justicia que no está garantizando, valga la redundancia, que se haga justicia, o por qué, o por el esquema de funcionamiento, de contrataciones, de ventas. ¿A qué lo atribuye usted, Germán? Hay un problema sistémico respecto de la corrupción en el país y creo que en el mundo, de tal manera que se involucran todos aquellos factores que usted acaba de señalar. Una justicia que es fácil de ser comprada, una fiscalía que no puede actuar porque no tiene los instrumentos necesarios, un Congreso, una Asamblea Nacional que se olvidó de fiscalizar, de tal manera que se entrelazan una serie de factores. Pero déjeme decirle algo. La Comisión Nacional Anticorrupción, que no es una ONG, que es una estructura de la sociedad, no le está un centavo al país, que no depende de nadie, ha hecho denuncias sobre el tema que usted está tratando esta noche, es decir, es seria con lo que significó el COVID y significa todavía. De alguna manera lo anticipamos hace un año, diciéndoles algunas instancias del poder del Estado ecuatoriano. Hay sobreprecios en mascarillas, hay sobreprecios en insumos médicos, por lo tanto, y en medicinas. Hay que actuar. Junio del año pasado, la primera denuncia, en septiembre ante la Contraloría y en noviembre ante la Fiscalía. Tuvimos que esperar que llegue la pandemia para que la red está funcionando. Una red que se inició en el gobierno anterior, cuyos tentáculos siguen actuando ahora. De tal manera que hay varias explicaciones para poder comprender la gravedad, la circunstancia tan difícil y esta pandemia de la que usted habla. Esta pandemia que corroe el alma, que corroe la conciencia, que nos afecta y que nos duele. Ciertamente eso es lo que está pasando. ¿Qué hemos dicho nosotros en Fiscalía? Hace un año. Voy a ser muy puntual y muy claro. Pues aquí hay un grupito. Este es el grupo de Guayaquil. Señores, aquí está el grupo de Guayaquil organizado. Señores, aquí está el grupo de Quito. 6 grupos organizados de asalto al país. Hay que actuar sobre ellos. Ahora están actuando. Muy bien la fiscal. Han caído 2 grupos. Faltan 4 todavía. Aquí están los grupos completos. Es que en época de pandemia se notó la circunstancia. Se notó con mucha más energía, por decir de alguna manera, porque robaron todo lo que pudieron. No había conciencia y evidentemente salió lo más feo de lo que significa la actitud humana frente a la realidad que estamos hablando. De tal suerte que podríamos decir, cuando entregamos los listados correspondientes, quiénes son los que se vendían insumos con sobreprecios. La Comisión Nacional Anticorrupción lo dijo a tiempo, pero ahora se está actuando. Peor hubiera sido que no ocurra. Es un problema estructural del país. Claro, estoy de acuerdo, don Germán, estoy de acuerdo en que peor que no se hubiera hecho nada, sería terrible, ¿no? Sería terrible que no se hubiera hecho nada. Se está actuando ahora, no se hizo caso. Yo le quiero agradecer a don Germán, por cierto, hay que subrayarlo. Don Germán no está puntualizando ni dando nombres. ¿Por qué? Porque hay investigaciones en proceso, etcétera, y esto puede complicar también muchas cosas. Así que don Germán, conociendo el tema legal, está hablando en términos generales para no puntualizar y yo se lo agradezco, esto es muy importante. Pero voy a hacer una pausa, don Germán, para regresar. De todas formas, debe decirle una cosa, Fernando. Ante los organismos competentes hemos entregado nombres y apellidos. Eso sí. Claro, porque la Comisión me queda Nacional claro. de Corrupción actúa así. Sí, me queda claro. Yo lo estaba diciendo en términos televisivos. Don Germán Rodas Chávez Sí, claro, no está dando nombres porque hay
procesos abiertos e investigaciones que una declaración de don Germán puede complicar esos procesos, ¿no? Por eso es que no está dando nombres específicos, pero en el documento están los nombres y apellidos de cada una de estas personas. Ahora, don Germán, voy a hacer una pausa, pero voy a dejar en la mesa algo que es cierto. A ver, la Comisión Nacional Anticorrupción alertó, no se hizo caso, ahora fue imposible obviarlo, se está actuando. Pero la propia fiscal dice, pero espérame, es que aquí nosotros estamos haciendo el trabajo, la policía está haciendo el trabajo, pero los jueces no están haciendo su trabajo. Entonces tenemos una cadena de responsabilidades que está rota, y no importa lo que haga la Comisión Nacional Anticorrupción, no importa lo que haga la Fiscalía, no importa lo que haga la policía, si al final de cuentas los jueces no están cumpliendo con su trabajo. Quiero saber si usted está de acuerdo con lo que está diciendo la fiscal y qué tan grave es esto, porque así no importa lo que se haga, porque al final de cuentas el resultado va a ser regresar a su casa. Aquellos que debieron regresar, pero a una prisión. Voy a hacer una pausa, regreso. Estoy con don Germán Rodas Chávez, es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción en vivo desde Quito. Ya vengo con él. Con Germán Rodas Chávez, es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción en vivo desde Quito. Don Germán, le decía yo, la fiscal ha hablado, y a mí me parece muy chocante, me parece muy fuerte lo que ha dicho la fiscal, no sé si lo interpreten de la misma forma en Ecuador, pero que la propia fiscal se esté quejando de que el trabajo a nivel jueces no se está haciendo, pues es un sistema de justicia quebrado, don Germán. Entonces, el trabajo que haga la Comisión Nacional Anticorrupción, la denuncia que haga, el seguimiento que pueda hacer la Fiscalía, que le hagan caso, que se haga la investigación, que llegue la policía, que se hagan las pesquisas, etcétera, y que llegue un juez y que no se esté haciendo, ¿de qué sirve todo esto, don Germán? La pregunta es válida, ¿de qué sirve? Pero creo que hay que dotarse del coraje suficiente para enfrentar lo que ha señalado la fiscal con justa razón. Yo diría algo más. En la propia fiscalía, algunos fiscales todavía le deben fastidiar a la fiscal porque responden a intereses del periodo anterior, los niveles mandos medios hacia abajo. El Congreso o la Asamblea Nacional no hace leyes para enfrentar la corrupción, no hace nada, es parte de la corrupción más bien. Tenemos la judicatura, la queja de la fiscal, jueces que lo que hacen es responder a las necesidades de los delincuentes, de tal manera que debe haber una perturbación social enorme en el sentido de lo que estamos comentando. ¿Qué hacer frente a ello? La organización de la sociedad civil para seguir insistiendo. Pero ciertamente que es lamentable que una estructura inmoral, amoral, que funciona a manera de una red que le va envolviendo al Estado como tal, sea la que actúe para beneficiarse en su propio provecho. Eso es lo que hemos mirado a propósito de traficar con el dolor, con las necesidades de la gente en un momento de pandemia. Pero también tenemos que ver que hay una estructura que nunca funcionó, que se relaciona al Ministerio de Salud. Tuvimos varias ministras, me refiero al periodo anterior y alguna de ellas que llegó hasta el actual, que jamás entendieron que había asaltos para los hospitales. No se dieron cuenta, fueron parte del acto colusorio. Hay una crisis institucional gravísima en el país en materia de corrupción. Por lo tanto, hay que enfrentar a esto desde un pensamiento, como plantea la Comisión Anticorrupción, un sistema integral de lucha anticorrupción. Es un sistema el que hay que construir, y construir significa mirar en el mediano y en el largo plazo. Está la Comisión Nacional Anticorrupción precisamente trabajando en aquello. Hay que fortalecer a los organismos de control, desde luego que sí, pero las leyes también hay que modificarles. Mire usted, Fernando, hay la ley que dice relación con la contratación pública. La contratación pública ha terminado siendo traje a la medida para la delincuencia organizada que asaltan los dineros del pueblo ecuatoriano. De tal manera que allí hay que actuar con firmeza, con energía. Y seguramente el gobierno ha intentado hacerlo, pero el hecho de tener reciclados algunas gentes que provienen del régimen anterior también le ha impedido actuar con sensatez, con prontitud y sobre todo con objetivos claros, con objetivos claros. Allí hay varias razones de lo que estamos comentando. Don Germán, ¿no está siendo usted muy benévolo con el gobierno de Lenín Moreno? Porque, a ver, yo lo entiendo perfectamente y conozco la historia y sé que este sistema de justicia finalmente es una herencia
del correísmo, ¿no? Esta estructura disfuncional que hoy estamos viendo el resultado en una pandemia viene de la herencia del correísmo. Sí, pero ¿cuánto más se va a culpar al correísmo y no se hace nada? Porque si bien es cierto, se hereda, pero ¿y qué se ha hecho? Porque dentro de las figuras que están mencionadas e investigadas en estos casos de corrupción, hay funcionarios de este gobierno, del de Lenin, no de la herencia del correísmo. Esto es una continuación en la que el Ejecutivo no ha sabido o no ha querido tomar acción, y hay funcionarios de esta administración que están involucrados en esto. Entonces le pregunto, aquí hay una responsabilidad compartida. Si el Ejecutivo no tiene la disposición, ¿cómo puede hacer una Comisión Nacional Anticorrupción para poder enderezar el camino, para poder crear una estructura anticorrupción, si desde el Ejecutivo se está aún permitiendo el funcionamiento de una estructura correísta? Hago la pausa para que me responda a esta pregunta después. Regreso un momento, don Germán Rodas. Este es el planteamiento. Lo escucho en unos minutos al regresar. Ya vengo. Estamos de vuelta con don Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, en vivo desde Quito. Y ya le decía yo, don Germán, pues esto es continuación, sí, esto es herencia, sí, pero y entonces, si desde el Ejecutivo tendría que haberse corregido esto, don Germán, no se ha hecho todavía. ¿Qué tanto se puede seguir culpando a la administración anterior? No soy benévolo. La Comisión Nacional Anticorrupción le pidió al presidente en carta pública que no era posible que siga el ministro de Economía, que se preocupaba de pagar deuda externa antes que atender al país. No somos benévolos cuando le decíamos al presidente es indispensable avanzar en una lucha anticorrupción, y crearon una comisión, una secretaría anticorrupción gubernamental que era el gato cuidando la despensa, y no podemos ser benévolos porque está rodeado finalmente de gente que impulsó el proyecto político anterior, del régimen anterior. Ciertamente no se ha avanzado como hubiésemos querido por las contingencias que acabo de señalar, pero también hay una estructura estatal que no funciona, que hay que modificarla, que hay que cambiarla, que hay que irrumpir con fuerza desde la sociedad civil para lograr cambios fundamentales. Creemos que el régimen que era de transición se ha quedado corto en la acción de la transición, de tal suerte que parte de la corrupción que ha ocurrido en este periodo ciertamente no puede ser endosada a los de atrás. Es endosada también a aquellos que en el ejercicio del cargo y del gobierno no han podido actuar como manda el país y la moral pública. Ahora, aquí hay un tema que a mí me roba el sueño, don Germán. El tema de las muertes vinculadas al COVID, que pudieran muchas de ellas ser consecuencia de esa corrupción. Se está llevando al nivel que debe llevarse, se está viendo el tema de justicia en hechos vinculados al COVID como debería, en su dimensión completa. Es decir, esta corrupción, le aseguro que cobró vidas. No se puede ver solo desde una perspectiva de dinero. Aquí tiene que haber una corresponsabilidad a otro nivel, porque las vidas que se cobró esa corrupción en medio de una pandemia no pueden ser evaluadas desde una perspectiva solamente de robo de dinero o de sobreventas o sobreprecios. Esto es un tema que tiene que ir mucho más allá, don Germán. Señalar, hemos sido testigos de los daños colaterales, por decir de alguna manera, aquellas personas que no pudieron ser atendidas. Pero hay un elemento clave, es el modelo económico también el que nos lleva a una situación de crisis agobiante, de tal manera que hay un hecho de corrupción, el propio modelo económico. Hay un hecho de corrupción cuando se asaltan las ideas y se dicen que proclama una tesis cuando para nada les forma parte de la estructura epistémica o ideológica de estas gentes, hablando en términos generales. Porque hay un modelo que no funciona, y qué drama que se ha vivido con los muertos que son a causa de las cosas también de los factores de la corrupción. He perdido comunicación, no escucho a don Germán. Bueno, estábamos cerrando la entrevista, la verdad es que ya no tengo tiempo y bueno, se me ha ido el audio de don Germán. Qué pena digo, porque me quiero despedir bien de don Germán Rodas, ojalá me esté escuchando don Germán. Ya lo escuchamos. Don Germán, se me fue el audio en un momento, ya lo escucho ahora. Oiga,
Se me ha ido el tiempo, tenemos que hacer una segunda sesión de esto porque hay mucho más que hablar y quiero agradecerle que me haya acompañado, pero sobre todo por ser tan claro, don Germán. Gracias por hablar como se debe hablar de estos temas de frente y claro, sin andar con rodeos. Mil gracias, don Germán. En la lucha contra la corrupción no se puede estar con rodeos. O es o no es, o cambiamos o no. De eso se trata. De acuerdo con usted. De acuerdo con usted, don Germán. Don Germán Rodas Chávez es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción en Vivos de Quito. Le mando un abrazo, don Germán, gracias y estamos en contacto para una segunda sesión de esto que hay mucho más que profundizar. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hago una pausa, regreso. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram. Ahí estoy a sus órdenes. F del Rincón en Instagram. Ahí los veo, gracias. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Espero que pues, la semana pinte un poquito mejor, pero le digo, por esto de la pandemia, ¿no? Pero le digo, todo depende de usted y de nosotros, de cada uno de nosotros. En nosotros está. ¿Usted todavía tiene fe en nosotros? Ahí se lo dejo. Lo veo mañana. Pásela bien desde casa. Buenas noches.